tampoco tiene los votos suficientes para nombrar fiscal o general y adjunto sin la participación del partido de gobierno, del LIBRE en este caso. Así que es preciso llegar a consensos, construir estos consensos, acuerdos políticos para poder avanzar. No hay manera de que se elija el fiscal general y el fiscal general adjunto de otra forma. Ni nosotros podemos ponerle una pistola en la sien a la oposición para que apoyen nuestras propuestas, ni la oposición, mucho menos la oposición puede obligarnos a nosotros a apoyar sus propuestas. Se requiere el concurso de todas las fuerzas políticas que están representadas en el Congreso Nacional para poder sacar adelante esta elección. No hay otra forma. ¿Y cuáles son esas propuestas? ¿Cuáles son esos consensos? ¿Puede usted ya revelarlo ante HRN y también ante otros medios para conocer esta incertidumbre que en estos momentos ha vivido el pueblo hondureño en relación a esta elección fiscal? Mire, no hay ningún consenso, entonces no tengo nada que revelar. El punto es que se comience, que se está dialogando, eso sí es un hecho, y eventualmente estoy convencido de que mientras existe el diálogo vamos a poder ponernos de acuerdo. Cuando eso suceda, el pueblo hondureño sabrá cuál es el consenso al que se ha llegado. En este momento no lo hay. En este momento hay posturas antagónicas y tenemos que entender todos que las cosas no son ni blancas ni negras. Tenemos que buscar el mejor tono del gris, porque como lo dije anteriormente, ni nosotros podemos obligarlos a ellos a que nos apoyen, mucho menos ellos obligarnos a que nosotros los apoyemos a ellos. Necesitamos que todos, gobierno y oposición, partido de gobierno y partidos de oposición, se pongan de acuerdo, nos pongamos de acuerdo en el Congreso y podamos sacar adelante esta elección. Insisto, no hay otra forma de nombrar al fiscal general y al fiscal general adjunto si no es poniéndonos de acuerdo. ¿Se puede llamar nuevamente a sesión al Congreso Nacional, pasar a otro tema y dejar una pausa a la elección de fiscal? Se puede. Me parece que no es lo mejor porque entonces se va a enfriar. El tema va a quedar en el congelador, la elección del fiscal. Y pienso que nosotros tenemos una obligación con el pueblo hondureño de poder de elegir cuanto antes las nuevas autoridades del Ministerio Público. Esa es una responsabilidad que tenemos y tenemos que ponernos de acuerdo. Dejar esto de lado sería un grave error. Esa es mi percepción, ese es mi punto de vista. Sin embargo, no hay nada que impida que continuemos las sesiones con otros temas. Yo pienso que sería un error hacerlo porque sería dejar de lado este tema y dejar que se enfríe. Nosotros tenemos que ponernos de acuerdo. Mire, hasta antes del 2016, todas las elecciones se hacían en la fecha que correspondía, toditas. Incluso, antes de 2013, de hecho, 2014, enero de 2014. En enero del 2014, el Partido Nacional, antes de que nosotros entráramos al Congreso, nombró de manera anticipada en aquel entonces, otrora Tribunal Supremo Electoral, a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y también a los magistrados al representante, el director en aquel entonces del Registro Nacional de las Personas y a los subdirectores del Registro Nacional de las Personas. Eso dio la pauta para empezar a hacer las elecciones en fechas que no eran. La elección de los magistrados en el 2016 se hizo después de la fecha que establece la ley. Lo mismo pasó con todas las elecciones que ha hecho el Congreso desde ese momento para acá. Entonces, creo que hemos perdido el compromiso de construir consensos. Y a mi juicio, necesitamos sentarnos, encerrarnos en un cuarto, no salir hasta que no nos pongamos de acuerdo. Y eso se va a lograr siempre y cuando exista diálogo. El poder de dos personas conversando frente a frente, viéndose a los ojos, es impresionante. Diputado, ¿por qué ocurrió la distorsión en relación al artículo 80 de la ley orgánica que mandaba a que en este caso Daniel Cibrián debía continuar como en la dirección del Ministerio Público? Esto a raíz de una sentencia que en 2017 usted y el diputado Harry Dixon interpusieron un recurso de inconstitucionalidad, mismo que la Sala de lo Constitucional declaró constitucional este artículo 80. ¿Por qué crear esta distorsión en relación a esta figura? Dos cosas tengo que decir al respecto. La primera es que la Sala de lo Constitucional se refirió a un recurso de inconstitucionalidad que presentamos Harry Dixon y este servidor de ustedes sobre la elección de la Corte Suprema de Justicia, no sobre la elección del fiscal, porque la inconstitucionalidad a la que nosotros nos referimos era que el artículo 80 colisionaba con el 311 y el 312 de la Constitución de la República, que habla exclusivamente de la elección de los magistrados.
en ningún momento presentamos o solicitamos algo que tenga que ver con la elección del fiscal o artículos de la Constitución que colisionen con la elección del fiscal. No hemos pedido eso, entonces quiero dejar eso bien claro. Que pero sí, precisamente no se refiere al fiscal general, pero se refiere a todos aquellos personajes que sean electos por el Congreso Nacional. El artículo 80 sí, yo estoy hablando de mi recurso. El artículo 80 efectivamente dice lo que se está diciendo. Mi recurso se refería a la elección específica de la Corte Suprema de Justicia, de manera que lo que la sala resolvió tiene que ver exclusivamente con la Corte Suprema de Justicia. Número uno, solo quiero dejar eso bien claro. Número dos, en ningún momento el artículo 80, que en efecto está vigente, se refiere al abogado Daniel Cibrián. Eso hay que ser categóricos en decirlo. El artículo 80 no reafirma a Daniel Cibrián, al abogado Daniel Cibrián, como la máxima autoridad del Ministerio Público. No, señor. En todo caso, si si hay alguien que es de la tesis que el artículo 80 debe de prevalecer, lo que debería de estar diciendo es que el abogado Óscar Fernando Chinchilla sigue siendo el fiscal general de la República. Y el abogado Daniel Cibrián, el fiscal general adjunto, no la máxima autoridad del Ministerio Público. Es totalmente incoherente por aquellos que defienden la supremacía del artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso, decir que ese artículo le da la facultad a Daniel Cibrián para él dirigir el Ministerio Público, porque no es cierto. Si van a defender la tesis del artículo 80, lo que deberían estar diciendo es que ese artículo le permite al abogado Daniel Cibrián seguir siendo el fiscal general adjunto, no la máxima autoridad del Ministerio Público. Y si van a defender la tesis del artículo 80, deberían de estar viendo que la máxima autoridad del Ministerio Público es el abogado Óscar Fernando. Ustedes entonces esa correlación que ante la no existencia del fiscal general, que ustedes incluso lo confirmaron que abandonó el país, continuaría el fiscal general adjunto como titular del Ministerio Público. Es que mire, si vamos a defender la tesis del artículo 80, los que defienden la tesis del artículo 80, saben que no se puede hablar de un abandono del cargo. ¿Me explico? O sea, ahí hay una incoherencia. Ahí lo que están queriendo es acomodar el artículo 80 a su conveniencia. Y eso está mal. Aquí hay que tener posturas claras y directas. Si están de acuerdo con el artículo 80, entonces digan que el fiscal general es Óscar Fernando Chinchilla, si están de acuerdo con el artículo 80, pero no me pueden decir, creemos que el artículo 80 tiene supremacía y la máxima autoridad es Daniel Cibrián, porque eso es un contrasentido, porque el abogado Daniel Cibrián nunca fue electo para ser el fiscal general. Y si van a alegar que las autoridades se tienen que mantener en sus cargos hasta que se nombren las nuevas autoridades, entonces el abogado Óscar Fernando Chinchilla deberían de estar diciendo que él sigue siendo el fiscal general. Ahí hay un contrasentido y una incoherencia que solo denota que lo que buscan es acomodar las leyes a su conveniencia, y eso no se vale. En cuanto a esta exposición que usted nos está realizando, diputado, y nos enfocamos a lo que manifestó el exfiscal Edmundo Orellana, amparado a este artículo 80. Lo que yo entiendo, no sé a qué se refiere lo que dijo el abogado Edmundo Orellana. Lo que dijo el abogado Edmundo Orellana fue que varios diputados que tenían también procesos pendientes deben abstenerse. Esto significaría que casi una docena de diputados tendrían que alejarse, inclusive el presidente del Congreso Nacional. Mire, yo desde la elección de la Corte, lo pueden buscar en mi Twitter, en mi cuenta de Twitter, me pronuncié a favor de que las personas que tuvieran casos pendientes, cuentas pendientes con la justicia, no que en consecuencia sigo manteniendo la misma postura. Ahora, de pedirles que se aparten ahorita y no haberles pedido que se apartaran con la Corte, me parece que también es una incongruencia, porque aquí hay que ser claros, parejos y coherentes. Como yo sí dije en aquel momento y me pronuncié, está en mi cuenta de Twitter públicamente, que los que
votaron por los que tenían cuentas pendientes con la justicia, no deberían de escoger magistrados, yo puedo seguir diciendo, porque en efecto lo pienso, que los que tienen cuentas pendientes no deberían de escoger al fiscal, sobre todo porque el Ministerio Público los está acusando. Pero esto es ético, no es que la ley los obligue. Es correcto, es un tema de moralidad y de ética, hasta de dignidad, diría yo, pero la ley no se los prohíbe. Aquí en Honduras no existe el conflicto de interés, esa es una realidad. Ahora, ha trascendido más temprano una opinión del reconocido diario Las Américas, que es editado en Miami, donde habla del resquebrajamiento del Partido Libertad y Refundación por facciones que han salido opuestas al mandato de la presidenta Xiomara Castro. Dentro de ellas menciona la que usted dirige. ¿Es cierto esto o no? También menciona la de Rixi Moncada. Bueno, yo no estoy opuesto al mandato de la presidenta Castro. Si eso dice el artículo de ese periódico, que hasta hoy lo escucho, están mintiendo, porque yo no estoy opuesto. Yo deseo que le vaya bien, estoy a las órdenes de ella para colaborarle en lo que ella considere oportuno, y espero que haga un buen gobierno en favor del pueblo hondureño. En ningún momento estoy opuesto a su mandato. Yo insisto, la apoyo, he apoyado todas sus iniciativas en el Congreso, todas las que ha mandado, absolutamente todas, y espero que las cosas salgan bien por el bienestar de Honduras. Bien, ha sido las amplias declaraciones del diputado Jorge Calix. Compañeros, con esta información voy a retornar de inmediato con ustedes a Estudios Centrales.